16 horas con 35 minutos, 16 horas con 35 minutos en todo el territorio nacional. Bienvenidos todos ustedes, esto es Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Le damos rápidamente la bienvenida al doctor Alfredo Saucedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Virginia, y gracias nuevamente por la oportunidad de estar en este espacio de radio. Como siempre, los agradecimientos a Dios y a ustedes, amigos, por permitirnos entrar a sus hogares a través de la radio, a través del Facebook y como siempre con invitados especiales que ya lo tenemos el día de hoy. Así es, tenemos una personalidad muy pero muy importante, pues una profesional que nos va a hablar de un tema importantísimo como son los organismos genéticamente modificados y los transgénicos. Para ello la tenemos desde la ciudad de La Paz o desde el departamento de La Paz a la biotecnóloga ambiental, la ingeniera Cecilia González. Buenas tardes y preséntese por favor para el público de Reporteros en el Mundo. Muy buenas tardes, un gran saludo hasta Santa Cruz y pues agradecerles también el espacio aquí a ustedes dos, don Alfredo y doña Victoria, perdón. Adelante, ¿quién es la ingeniera Cecilia González? ¿Dónde llevó adelante sus estudios y qué especialidad tiene? Bueno, soy biotecnóloga ambiental, estudié en México hace mucho tiempo cuando la carrera todavía estaba desarrollándose o iniciando en México esta nueva disciplina. Y me hice una especialización en conservación de biodiversidad en Alemania, donde estudié un año y finalmente ahí es donde descubrí lo que realmente quería hacer, que era estudiar este tema de los parientes silvestres de cultivo y ver cómo podría activarse aquí en Bolivia algún tipo de programa de conservación, ¿no? Porque son pasados por alto, básicamente la mayor parte de la gente ni siquiera conoce cuál es la relevancia de este tipo de parientes silvestres y pues quería más o menos medir qué se necesitaría en Bolivia para poder implementar algún programa de conservación, ¿no? Entonces ya con esa idea en mente muy fija me fui a Arizona, donde tuve una beca de trabajo y allí hice una maestría que es la especialidad en biología y sociedad, porque ahí ya me di cuenta de que es muy lindo hacer investigación, pero hay que también trabajar mucho con la sociedad y entender también cuáles son las necesidades en la sociedad, incluso entre los productores o incluso en este tema de querer generar soluciones a través de la biotecnología, pero siempre tomando en cuenta cuáles son las necesidades principalmente de un entorno y en este caso específicamente de nuestro país, ¿no? Que tenemos mucha riqueza genética, pero lastimosamente no es aprovechada de la manera que podríamos estar haciendo y generando incluso una mejor producción para nosotros mismos en todo el ámbito, ¿no? Qué importante este tema, hablar con nuestra invitada de hoy, un tema que quizás no se lo debate mucho en nuestro país, pero es un tema muy fundamental, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Vamos a saludar, Virginia, no sé si puede usted darle lectura. Estoy sin conexión. Hoy yo lo Adelante. leo. La gente que ya está en el Facebook para irle dando cobertura, también a la gente que siempre nos sigue, licenciada Cecilia González. Ariel Muñoz dice: muy buenas tardes, amigos del programa e invitada. Dice: desde Panamá, es un boliviano también, es un ingeniero que siempre sigue nuestro programa. Yo quisiera preguntarle, licenciada, para ir entrando en materia, ¿qué significa esto de la biotecnología ambiental? Bueno, quizás hay que partir del hecho de que la biotecnología en realidad es una serie de herramientas que se aplican para obtener algún beneficio de algún proceso que ocurre en la naturaleza o utilizamos en el mejor de los casos microorganismos que nos van a brindar algún también servicio. Muchos de nosotros comemos pan, nos tomamos una cervecita, un vino, comemos queso y esos productos en realidad ya son productos de la biotecnología. Hasta el café que nos tomamos, el chocolate que nos comemos, también ya tienen un proceso de biotecnología. Sin embargo, a partir de la década de los 70, la biotecnología da un salto exponencial y empieza a utilizar unas herramientas mucho más avanzadas, más precisas, que se llaman ingeniería genética. Hay muchas de estas y se aplican en todos los ámbitos, ¿no? Puede ser aplicada netamente al tema ambiental, que esto quiere decir precisamente para lograr hacer bioremediación, no solo de cuando hay derrames petroleros, pero también puede ser con la contaminación que hay en el aire
o incluso recuperar, por ejemplo, cuerpos de agua que están contaminados, ¿no? En este sentido, también la biotecnología se puede aplicar al área industrial. De hecho, que ustedes seguro que comen un montón de cosas que han sido producidas por la biotecnología, o incluso cuando ustedes vayan a lavar su ropa y utilicen estos detergentes en polvo, muchos de ellos tienen enzimas que son las que van a ayudar precisamente a remover la mugre, como se dice, que son obtenidas por biotecnología, ¿no? Y en el otro ámbito ya tenemos también la biotecnología en el área médica, que es precisamente ahorita la que estamos viendo que Bolivia se ha quedado muy relegada, porque no hemos podido tener una respuesta, yo no diría rápida, pero medianamente tener una respuesta ante esta situación que estamos viviendo del COVID. Y finalmente tenemos una biotecnología aplicada al tema del agro, a la producción de alimentos en general, pero que también ya se está ampliando incluso para el tema forestal, ¿no? Porque hay países, por ejemplo, como Finlandia, que ellos mismos se han dado cuenta de que por meter ovejas, ganado de ovejas, se estaban quedando sin árboles. Entonces ellos están haciendo también una modificación genética a árboles nativos para que puedan crecer con menor cantidad de agua y de esta manera empezar a recuperar también sus bosques, ¿no? Entonces, como verán, la biotecnología básicamente la tenemos en mucho. Incluso estoy casi segura que algunos de los papeles que ustedes están ahí manejando o están en contacto son también producto de la biotecnología a través de que son producidos o por la producción de fibras de algodón o por fibras de caña, por ejemplo, ¿no? Y eso produce la pulpa para hacer papel. Increíble el uso diario que se le da a esta biotecnología, que muchos desconocemos cuál es el proceso, pero ya aquí, o de dónde deriva, y aquí la biotecnóloga Cecilia González nos está explicando muy amablemente desde el Departamento de La Paz. ¿Qué es, ingeniera, qué es los organismos o qué son los organismos genéticamente modificados? Este ya es un término, como les digo, que se acuña en realidad a finales de los 70, cuando un investigador inglés, Herbert Boyer, él decide modificar una bacteria, que es una bacteria que es muy común, es como el conejillo de Indias, en realidad en la microbiología es una E. coli, que puede ser incluso patógena, pero también hay E. colis buenas, aunque parezca contradictorio. Y él decide modificar esta E. coli para precisamente que empiece a producir insulina. Y lo logra a través de una técnica que se llama ADN recombinante, es decir, que en vez de que la bacteria, no sé, o esté produciendo una toxina o esté haciendo su vida normal, la modifica y esta bacteria empieza a producir la insulina. ¿Cuál fue una de las grandes ventajas? Que antes para producir insulina teníamos que matar animales, la insulina que se extraía era muy poca, o sea, matábamos muchos animales, se extraía muy poca, y además no siempre era compatible con el ser humano, ¿no? Es decir, que muchos pacientes de diabetes tenían rechazo a esta insulina. Con este advenimiento o esta invención, realmente se revoluciona primero el mundo de la medicina, y de hecho hoy, por ejemplo, muchas de las vacunas, muchas de las vitaminas incluso que podemos a veces consumir son obtenidas a través de estas bacterias o levaduras, que son igual hongos microscópicos, que nos están haciendo, por así decir, el trabajo, ¿no? Ellos están haciendo el proceso y así nos evitamos un montón de cosas, ¿no? Entonces, estos son los que se conocen en general como organismos genéticamente modificados. Ahora, aquí viene precisamente el pánico, porque mucha gente dice, no, eso de pronto es como un Frankenstein, no sé, eso no es natural. Claro. Y aquí cabe aclarar que en realidad la naturaleza ya viene haciendo este tipo de procesos, modificando organismos mucho más antes de lo que nosotros hubiéramos pensado, ¿no? En la década de los 80 se pensó que el ser humano había diseñado esta herramienta que se llama transgénesis, que es una de las tantas, y ahora nos damos cuenta, porque ahora tenemos mucho más acceso a información genética, de que la naturaleza viene haciendo transgénicos antes de que nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Qué importante escucharlo de una persona que conoce estos temas para tranquilidad de la población, porque la verdad que información hay de todo, peor en estos tiempos con el tema de las redes sociales, uno ve un sinnúmero de informaciones que en definitiva no sabe a quién creer. Y ahora la licenciada Cecilia González, que es biotecnóloga de profesión, nos está explicando este tema de la biotecnología en los alimentos y los productos que consumimos a diario. Por eso yo le voy a preguntar, licenciada, usted nos hablaba de que la biotecnología ya está inmersa dentro de los alimentos, es decir, que los alimentos que consumimos todos los días ya tienen la biotecnología. ¿Qué beneficios y qué perjuicios puede ocasionar en la salud del ser humano todo
todo este tema de la biotecnología, licenciada? Sí, de manera muy puntual, este es otro tema controversial que la gente siempre escucha todos estos temas que parecen nuevos y evidente causa un cierto rechazo, un cierto temor. Aquí, bueno, hay que ser muy claros. Para que un alimento genéticamente modificado pueda ser cultivado, antes de que llegue incluso a las manos del productor, tiene que haber pasado un largo proceso de bioseguridad. Y en este largo proceso de bioseguridad se evalúan dos puntos claves, ¿no? Uno, que no haga daño a la salud, y el segundo, que sea amigable igual con el medio ambiente. Entonces, en el aspecto simplemente de la salud, estamos hablando de más de 5 años a veces de estudio, donde se hacen realmente todas las pruebas pertinentes para garantizar de que este alimento no vaya a dañar la salud. ¿Sucede lo mismo con otro tipo de alimentos? No. En realidad, todo lo que nos comemos tradicionalmente nunca ha pasado este tipo de pruebas. De ahí que algunas variedades, por ejemplo, incluso que a veces obtienen algunos productores de manera artesanal, pueden ocasionar algún problema, ya sea de malestar, de diarreas, etcétera, porque no pasaron todas estas pruebas, ¿no? Entonces, eso es simplemente como prueba y error. Cuando ven que no hay este tipo de problemas, se los retira del mercado. En cambio, los alimentos genéticamente modificados, para llegar, como les digo, a las manos del productor, antes siquiera que llegue a nuestra mesa, tiene que haber pasado todo este proceso de garantizar que es similar a lo que estamos comiendo ahora, ¿no? Entonces, es decir, que si hay una soya genéticamente modificada, tiene que tener las mismas propiedades que la soya convencional. Si es mejor, adelante, pero no puede ser menos, ¿no? Es decir, no puede ser más alergénica, no puede tener menor contenido de nutrientes, ¿no? Entonces, en este sentido, eso da como una garantía realmente a los consumidores que estamos informados, ¿no? En mi caso, yo prefiero este tipo de alimentos porque además hay otro tipo de beneficios. Está el tema, por ejemplo, de alimentos que ya no tienen que ser fumigados con insecticidas constantemente, ¿no? Es el caso del maíz, que cuando usted no lo fumiga, el gusano lo va a atacar al maíz, le va a abrir la mazorca, queda la mazorca expuesta, y esos granitos ahí carcomidos lastimosamente van a ser colonizados por hongos que están en el aire, y ahí se va a formar también una toxina que es del hongo, que se llaman, se conocen generalmente como micotoxinas. Y eso lastimosamente va a la molienda entera, ¿no? Entonces no es que el productor va a separar mazorca por mazorca. Y esa micotoxina, a esa sí definitivamente yo le tengo respeto y temor, ¿no? Porque esa sí nos va a causar y nos puede causar daños hepáticos, daños renales, porque se va acumulando además, ¿no? Es decir, que si usted se come un poquito, qué sé yo, de tortillas o hace que se hace un preparado con este maíz, y va acumulando poco a poco, eventualmente esto puede desencadenar. Hay gente que siempre dice, no, yo he sido siempre muy sano, y de pronto aparece con un cáncer, ¿no? Y bueno, entonces las micotoxinas en general muchas veces son las responsables de distintos tipos de cáncer, y nosotros nos las estamos pasando por un lado, ¿no? Entonces ahí hay que repetir que la inocuidad de estos alimentos ya ha sido probada antes de que salgan siquiera a ser comercializados entre productores. Bien, ingeniera Cecilia González, ¿es lo mismo cuando habla de organismos genéticamente modificados? ¿Estamos hablando de los transgénicos o hay alguna diferencia? Sí, en realidad los transgénicos son una de la categoría de los genéticamente modificados, porque se ha utilizado una de las herramientas, que es la más antigua. No sé si recuerdan ustedes los celulares antiguos, los Nokia 391, que resistían todo. Los hundía usted en el agua y seguían Vivo. ahí funcionando. Vivos, sí, exacto. Entonces, la transgénesis es la herramienta más antigua, es precisamente la misma que utilizó este investigador inglés para hacer la bacteria que produce insulina. Y hoy en día hay herramientas mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, lastimosamente, en la década de los 90 se empezaba a satanizar este tema de los transgénicos. Y si hoy día yo le ofrezco, por ejemplo, a usted y le digo, bueno, va a comer un tomate producido con dedos zinc o con tales, ¿no? Usted me va a decir como, ¿y eso qué? Ni Si idea. es tomate, si está a buen precio, si tiene buen sabor, yo me lo como, ¿no? No me importa. Sí, sobre todo si le digo que es además, le puede ayudar incluso, por ejemplo, a prevenir alguna enfermedad en los ojos, ¿no? Porque tiene algunos compuestos saludables. Con mayor razón seguro me va a decir, perfecto, yo me lo como, no me importa si es tomate Talen o de 2.5. Es lo mismo que sucede entonces con nuevas herramientas que se están aplicando. Como le digo, países vecinos. Precisamente la anterior semana salió publicada
una universidad en Chile, uno de sus investigadores ha desarrollado un maíz que resiste la sequía hasta por 2 meses. Y ellos que tienen tanta necesidad en temas de desarrollar cultivos que resistan a la sequía, para ellos es algo formidable. ¿Es un transgénico? No, él ya ha utilizado algo que se conoce como edición genética. Es decir, que ya no se ha prestado genes de otro organismo, simplemente conociendo toda la información genética del maíz, él ha hecho un reacomodo de la información para que esa planta pueda resistir la sequía. Entonces, en ese sentido, querer englobar a los transgénicos como todo OGM, no, es al revés. Son una parte de los OGMs, pero como le digo, es una técnica que ya incluso hasta chiquillos de colegio en otros países, en los últimos años, ellos ya hacen transgénicos, ¿no? Entonces, para nosotros sigue siendo como algo increíble, algo raro, pero para otras personas ya es de lo más normal. Es decir, que cuando se escucha hablar de transgénicos, de biotecnología, la gente no tiene por qué alarmarse, porque es una ciencia o es un instrumento de la técnica, de la ciencia, no sé cuál es el término correcto, pero lo cierto es que cuando se habla de biotecnología y de productos transgénicos, no tiene la gente por qué alarmarse. Aquí viene quizás ahorita algo que estamos viviendo en el país. Tenemos el caso, por ejemplo, de esta controvertida sustancia, el dióxido de cloro, ¿no? Que mucha gente lo está queriendo usar, es más, lo recomiendan, y sin embargo no tenemos los estudios que comprueben que son inocuos para el consumo humano. Hay algunos estudios manipulados que dice que es bueno, por ejemplo, para matar exactamente patógenos, es decir, virus y bacterias malas, pero no hay unos estudios que nos certifiquen que entrando a nuestro organismo no va a causar mayores destrozos, ¿no? Y además, o para decir incluso una dosis, porque este es el otro tema, todo, absolutamente todo, aquí hay que aclararlo, todo puede ser tóxico, ¿no? La misma agua que nos tomamos puede ser tóxica si es que nos tomamos 7 litros de agua en un periodo de media hora, ¿no? Y vamos a realmente terminar muy mal. Entonces, aquí hay que hacer una serie de estudios que esta sustancia lastimosamente no la tiene, y sin embargo la gente se está arriesgando. Entonces, en el lado contrario, los alimentos transgénicos, por ejemplo, obtenidos con esta técnica, llevan 23 años de estudios. Y se siguen produciendo estudios porque a veces hay requerimientos de ciertos países. Y hasta ahora no se ha podido comprobar que una persona se haya muerto simplemente por estar comiendo alimentos transgénicos, ¿no? Caso más claro son todavía los menonitas en Estados Unidos, que ellos, por ejemplo, cultivan maíz transgénico, cultivan una soya transgénica, y ellos se quedan con parte de esa producción para elaborar sus propios alimentos, ¿no? Y entre ellos, quizás el mayor factor de riesgo que tienen es que muchos de ellos, por ejemplo, fuman tabaco. Y eso sí, realmente tenemos muchos estudios comprobados de que fumar tabaco, tener un hábito alimenticio desordenado, consumir muchas grasas, comer a deshoras, comer muchas frituras, eso sí definitivamente nos va a causar daños a la salud. Bien, tenemos participación ingeniera del Facebook. Dice Cristian Choque Durán, saludos a Cecilia, guapísima, dice Cristian Choque Durán. Tengo una consulta y ya casi al finalizar la entrevista nos gustaría poder hablar en otra próxima entrevista con la ingeniera más extendido sobre este importante tema. ¿Todos los granos transgénicos son buenos? Para el ejemplo para Bolivia, o hay que hacer una selección primero para empezar de a poco? Sí, aquí viene precisamente uno de los conflictos que estamos ya teniendo con nuestros pequeños productores, porque ellos están usando algunos de manera ilegal, por ejemplo, granos de maíz o semillas de maíz. Y aquí el problema viene porque esta tecnología no es la misma que de la soya, ellos ya más o menos tienen conocimiento. Entonces, como toda tecnología y como son también tecnologías un poco pasadas, tienen su manual de instrucciones. Entonces, definitivamente aquí el riesgo es mayor cuando se ponen todos estos obstáculos para que no se haga de forma legal. Porque el productor no sabe, a él le va a ir bien 1 año, 2 años, pero como no está manejando de manera adecuada, es decir, que para usar, por ejemplo, un maíz transgénico, él necesita dejar una zona de amortiguamiento. Esto quiere decir que si yo tengo 5 hectáreas, no puedo plantar las 5 hectáreas con maíz transgénico. Tengo que dejar al menos media hectárea alrededor con un maíz convencional. Lo otro es tomar distancia de mi vecino. Si mi vecino quiere seguir produciendo su maíz convencional, tengo que tomar cierta distancia. Y lo otro también es aplicar otra regla que se está haciendo en algunos países como Colombia o Honduras, es el desfase de tiempos.
Es decir, yo veo cuando mi vecino está empezando a sembrar y yo tengo que esperar como unos 20 días para que cuando haya floración no estén los dos cultivos al mismo tiempo con floración. Entonces hay esta serie de reglas que lastimosamente eso se puede hacer cuando es de la manera legal, cuando se hace de manera ordenada, que es lo que se está tratando de hacer aquí en el país, pero cuando uno pone los obstáculos y simplemente es rechazar, por ideologías o posiciones que pueden tener las personas, ahí vamos a generar mayor riesgo, porque estos pequeños productores van a seguir utilizando esto. Se ha visto en la India igual han tratado de prohibir y los productores ya se han rebelado contra el gobierno y están empezando a producir más de un cultivo transgénico de manera ilegal, porque definitivamente están cansados de tener las pérdidas con los cultivos convencionales, ¿no? Entonces ellos ven los beneficios que tiene su país, por ejemplo, tiene una Bangladesh ahí al lado, que ellos tienen la berenjena transgénica, que ellos mismos han desarrollado, y aquí viene quizás el jalón de orejas para los bolivianos, porque pudimos haber estado desarrollando también nuestra propia biotecnología para el agro, o incluso para el área de salud. Sin embargo, todos estos obstáculos o estas posiciones muy llenas, cargadas de mucha ideología, que no tienen realmente una apertura a entender qué es esta rama de la ciencia, nos están generando mayores problemas. A mí me da mucha pena, el día de hoy, por ejemplo, estaba leyendo cómo Nigeria está empezando a desarrollar su propia vacuna contra el COVID. Y ustedes dirán, pero ¿quién es Nigeria? ¿No? Uno pensaría hasta hace poco, pues un paisito en África que... Pero ahí va, Nigeria está empezando a desarrollar su propia vacuna contra el COVID. Ellos ya tienen desarrollado también incluso un test rápido, efectivo, para COVID, desarrollado por sus propios científicos, ¿no? Entonces aquí el problema mayor no simplemente es para el área productiva, pero el problema también es para nuestros investigadores. Los pocos que tenemos no están siendo incentivados ni apoyados para desarrollar las soluciones que el país necesita. Entonces al final nos quedamos sentados en este lugar donde solo estamos dependiendo a ver de qué hace el vecino, qué hace otro país y frustrándonos, ¿no? Siendo que aquí mismo tenemos muchas respuestas para dar soluciones a nuestros productores, a nuestra área científica, a nuestra área médica e incluso a la industria, ¿no? Qué importante saberlo. Una última preguntita, si puede la respuesta también de manera corta. Este tema de la biotecnología no se lo está estudiando en las universidades en Bolivia. ¿Faltaría eso? ¿Habría que implementar para tratar de que nuestros productores pequeños, que sobre todo son de repente los que son más influenciados por el negativismo en la aplicación de esta biotecnología, se lo está estudiando, se lo está aplicando en las universidades o no hay en definitiva carreras en nuestras universidades en Bolivia? Bueno, para que vean lo demorados que estamos, apenas hace 2 años y medio empezó la primera carrera de biotecnología y está ya en Santa Cruz, en la Universidad Católica. Ha escuchado ahí un par de rumores que de pronto un par más de universidades privadas se van a animar quizás a abrir esta carrera, porque se están dando cuenta que estamos perdiendo demasiadas opciones, ¿no? Y lastimosamente las universidades públicas son las que quizás están poniendo mayores obstáculos. He podido hablar con algunos de los investigadores, por ejemplo, aquí en la UMSA. Ellos como investigadores tienen la mayor predisposición, es más, incluso compartir sus laboratorios, porque no es simplemente a través de carreras como bioquímica o ingeniería química, pueden ser varias carreras que pueden dar surgimiento a este tipo de carreras como la biotecnología, ¿no? Pero ahí ya viene el conflicto del tema burocrático, ¿no? Que ellos ya dicen, escapa de mis manos, ¿no? Y aquí también hay que hacer una precisión. En Santa Cruz, los que más utilizan las semillas con agrobiotecnología son los pequeños productores, porque ellos realmente tienen el ingreso como cortado. En cambio, el gran productor, él le puede echar plaguicidas, él le puede echar fertilizantes, él no se hace problema, ¿no? Es más, hasta microriego puede tener. Pero el pequeño productor se ve muy limitado, entonces necesita una semilla que realmente le dé mayores beneficios en cuanto a usar menos plaguicidas, que pueda resistir, por ejemplo, las sequías, o que no tenga que usar tanto insecticida cuando hay este tema de las plagas, ¿no? Muy bien. Bien, Leonardo Dino Olivieri dice, excelente entrevista. Gracias a la gente que ha participado en esta entrevista con la biotecnóloga ambiental, la ingeniera Cecilia González en esta tarde. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes y pues un gusto haber estado en Reporteros por el Mundo.
Gracias a usted, el placer ha sido para nosotros y seguramente que para nuestra audiencia. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con la segunda parte de Reporteros en el Mundo. Ya venimos. Radio Atlántica es tu amiga.